Vamos a hacer una pausa de Marcos por hoy. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8. Vamos a ver a Jesús como la luz del mundo. Todo comenzó el 7 de septiembre de 1940. Eran las 4:43 de la tarde. La historia lo llama Sábado Negro, según la BBC. Según la BBC, muchas personas en el sureste de Inglaterra disfrutaban del sol de la tarde de sábado cuando de repente el cielo se oscureció. Cuando de repente el cielo se oscureció. El zumbido de los motores de los aviones, como el trueno lejano de una cascada gigante, las hizo correr al interior mientras oleada tras oleada de bombarderos volaban hacia Londres. La sirena conocida como Wailing Winnie o Moaning Minnie por sus notas ululantes sonó a las 4:43 de la tarde. Los puntos blancos en el cielo se dirigían a los muelles y pronto el estruendo de las bombas cayendo se mezcló con nubes de humo, mientras las explosiones incendiaban los almacenes junto al río. Este fue solo el comienzo de muchos días y noches como esta. Pero eventualmente se vieron luces de esperanza, como se vinieron a llamar, durante el apagón de Londres en la Segunda Guerra Mundial. El Blitz, una abreviatura de la palabra alemana Blitzkrieg, que significa guerra relámpago, es lo que estaba ocurriendo. Como relata un artículo de la BBC, su sonido explosivo describe el bombardeo aéreo casi continuo de las islas británicas por parte de la Luftwaffe desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. Cuando los ataques aéreos alemanes apuntaban a Londres, la ciudad imponía estrictos apagones para evitar ser detectada por los bombarderos enemigos. Las luces de las calles se apagaban, las ventanas se cubrían con cortinas pesadas y se prohibía a los ciudadanos usar luces brillantes por la noche, sumiendo a la ciudad en una oscuridad casi total. Para levantar el ánimo y simbolizar la resiliencia, pequeños actos de iluminación controlados se convirtieron en gestos poderosos. Por ejemplo, en 1940, durante el apogeo del Blitz, algunos londinenses colocaban velas o lámparas tenues en sus ventanas durante breves momentos de calma, como un signo de desafío, como un signo de esperanza. Estas luces débiles brillando en la opresiva oscuridad del apagón fueron descritas en relatos contemporáneos como símbolos del espíritu humano que perdura a través del miedo y la destrucción. Las iglesias también ocasionalmente encendían una vela o dos durante los servicios para representar la fe. Generalmente estaban en un basement, y la perseverancia, incluso mientras la ciudad estaba envuelta en la oscuridad para protegerla de los ataques aéreos. La luz atraviesa la oscuridad. La luz trae esperanza en el caos. La luz guía. La luz evita tropezar. La luz es alegría. La luz es energía. La luz es vida. Quiero que leamos Juan 8, versículos 12 al 30. Aunque a pesar del tiempo solo nos vamos a enfocar en el versículo 12, pero para tener contexto. Dice así, versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y hacia dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en las leyes de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 19. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Les respondió Jesús: si me conocieran, conocerían también a mi Padre.
Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en sus pecados. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. La primera respuesta que debemos nosotros tomar ante esta revelación del Mesías de Dios, Jesús, es que debemos, uno, contemplar la luz del mundo. Debemos contemplar la luz del mundo. Y dice el versículo 12 de nuevo, dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero las palabras de Jesús no son tan sencillas como parece. Y es como: bueno, qué bueno que es la luz del mundo. En El Salvador hay hasta un monumento que es el Salvador del mundo, y hay cosas que dicen la luz del mundo y no representa nada para nadie. Pero hay mucho más en juego tras bambalinas, detrás del escenario. Esta sección comienza en Juan capítulo 7, versículo 1 y 2, donde dice que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Así que Jesús se dirigía a Judea. El versículo 14, siempre de Juan 7, dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Ya iba recorrido la mitad de la fiesta, duraba generalmente una semana, y ahí se produce mucha conmoción. Y luego en los versículos 37 y 38 dice: en el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es porque había un ritual del agua todas las mañanas durante la fiesta. Y según el texto, este era el último día. Así que el versículo 12 del capítulo 8, donde estamos comenzando a leer hoy, es realmente la continuación del desarrollo que vimos en el capítulo 7, que corresponde al último día de la fiesta de los tabernáculos. En hebreo esa fiesta se conoce como Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, que es nuestro contexto. Era una fiesta muy importante, y quiero darles una información preliminar solo para que vayan entendiendo poco a poco el texto, y a medida que profundicemos, voy a complementar según sea necesario. Sin duda, para los judíos era la fiesta más festiva, era la más alegre. La temporada de la cosecha ya había terminado, lo cual sucede alrededor de septiembre y octubre, así que pueden imaginarse la alegría, la satisfacción. Por eso también se le llamaba la fiesta de la cosecha. Sukkot en hebreo seguía muy de cerca el día de la expiación. De hecho, comenzaba 5 días después del día de la expiación, por lo que también realzaba la celebración y la manera de celebrar. Además, le recordaba su tiempo en el desierto, razón por la cual vivían en cabañas durante esa semana. Y la fiesta le señalaba un cumplimiento escatológico también en cuando Jesús regresará a reinar, cuando según Zacarías 14 todas las naciones van a celebrar juntas esa fiesta. Entonces, con ese trasfondo en mente, ¿qué significa contemplar la luz? ¿Qué es nuestro primer punto? Porque podríamos contemplar, es solo quedártele viendo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo puede reaccionar la persona que lee estas palabras y el testimonio de Jesús? Bueno, en primer lugar, creyendo en la luz. Creyendo en la luz. En otras palabras, tú y yo debemos creer su testimonio. Tú y yo debemos afirmar lo que la Escritura afirma, y el testimonio que Jesús ha hablado. Dice que les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo.
Jesús habló con claridad a la multitud, no lo estaba escondiendo. Además, el trasfondo nos ayuda a entender lo que estaba pasando. Él estaba dando testimonio de sí mismo. Una discusión que se convertirá en problema, como leímos los versículos subsecuentes, porque los líderes religiosos no le creyeron, porque no quisieron aceptar su propio testimonio. Pero el testimonio de Jesús es verdadero porque Él es Dios. Él es el Mesías. Él es el cumplimiento. Se identificó claramente como enviado por Dios, por su Padre, como Él dice. Y al mismo tiempo reconoce que si lo conocieran a Él, como leímos, también conocerían a su Padre. Pero se lo estaban perdiendo todo. No obstante, muchos, terminamos leyendo en el versículo 30, que creyeron en Él. Jesús usa la fórmula en griego ego eimi, traducida al castellano como yo soy, que nos recuerda lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y añadió, dile esto a los israelitas, yo soy, ego eimi, me ha enviado a ustedes. Aquí Jesús presenta ego eimi con un predicado, luz, dice yo soy la luz. Pero en el versículo 28, que acabamos de leer, Juan 8:28, lo dice sin predicado, dice yo soy. Jesús claramente identificándose como uno con el Dios de Israel. Esto era consistente con lo que Dios había hablado en Deuteronomio 6, capítulo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús estaba diciendo, es que yo soy Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Jesús es el Dios eterno e inmutable. Jesús vino del cielo y regresará al cielo. Y estaba aquí y se les había revelado. Les traía luz, les traía verdad. Y ellos, los líderes religiosos, se negaban a creer. ¿Y entonces? En cuanto a ti y a mí, debemos creer en Él. Porque Él no solo afirma ser Yahvé o Yahweh, sino que afirma ser la luz. No una de las luces. Él pudo haber dicho, yo soy una de las luces. No dice la luz más bonita. No dice la mejor de todas las luces. Dice que Él es la única luz. Esto habla de exclusividad. Si no crees en Él, significa que estás y estarás y seguirás estando, en tinieblas. Como le dijo a sus opositores en el versículo 28, si tú no crees en Jesús, morirás en tus pecados. Porque Él es Dios. Él es la revelación de Dios. No hay esperanza para ti si decides rechazar su revelación, su gloria, su luz, su verdad y salvación. Solo hay salvación a través de Jesús. Pero hay otra manera en la que podemos reaccionar también en cuanto a contemplar adecuadamente a Jesús. Y es adorando a la luz, adorando a Jesús. Debemos adorar a Jesús con todo lo que hacemos, con nuestros labios también, pero con todo lo que hacemos. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Estaba revelándose como el único Dios verdadero, como la única y exclusiva luz. Y sabemos con revelación que Él nos ha dado, Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por Él. Esto es exclusivo. Solo a través de Él podemos tener salvación. Si lees estas palabras y me escuchas hoy, dale gracias por lo que Él ha hecho. Por la luz que ha traído al mundo, a tu vida, a tu familia, a esta iglesia. Porque como dice Colosenses 1:13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nótese la intencionalidad de usar el tema de la luz. Antes éramos del reino de las tinieblas y ahora nos ha pasado al reino de su Hijo. Y la luz estaba viniendo justamente para hacer esto posible. Jesús vino y trajo vida a nuestras vidas y ya somos de Él. Él nos iluminó trayendo verdad y salvación, como dice 1 de Juan 5, versículos 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, paréntesis, luz, para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y Él es el verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Así que Jesús afirmó ser la luz del mundo.
Y esta declaración tuvo implicaciones enormes que deberían impulsarnos a adorarlo siempre y para siempre, porque Él es la fuente de luz que libera a los pecadores de la esclavitud del pecado, quien nos libra de las tinieblas de una vez y para siempre. Él ha traído vida a nuestra oscuridad y por eso debemos adorarlo. Una frase que aún no hemos mencionado hasta este punto de esa primera línea es del mundo, porque dice: yo soy el Salvador. ¿Pero por qué dijo del mundo? Jesús afirmó que era Dios trayendo luz al mundo, no solo a los judíos, y estaba ahí en el mero territorio judío diciendo que traía salvación al mundo. ¿Recuerdan que dijimos que estaban celebrando Sukkot, la fiesta de los tabernáculos? El versículo 20 de Juan 8:20 afirma que Jesús hablaba y enseñaba en el tesoro del templo. Este era conocido como el atrio de las mujeres, el lugar más alejado o al límite hasta donde podían llegar las mujeres y donde se encontraban los cofres donde se daban las ofrendas. Aquella mujer viuda y sola que llegó a dar su última ofrenda y después morirse fue ahí al atrio de las mujeres. Así que era un lugar muy concurrido, por eso Jesús estaba ahí enseñando. El Sanedrín se reunía en privado, adentro a unos metros de ahí, pero todo el mundo realmente estaba ahí es donde estaba la acción. Jesús estaba ahí enseñando y todos podrían haber visto las luces que iluminaban Jerusalén mientras pronunciaba esas palabras. Un símbolo común en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, era el tema de la luz. Según un comentarista, al final del primer día, en el atrio de las mujeres, se encendían 4 lámparas de oro en medio de un gran regocijo. El canto y la celebración con música y baile continuaron durante todas las noches de la fiesta, con la luz del templo iluminando toda la ciudad. Al terminar la fiesta y apagarse las luces, Jesús se proclama como la luz verdadera del pueblo de Dios. No solo de Israel, sino del mundo entero. Es, por así decirlo, una afirmación de trascendencia cósmica. En la fiesta se estaba encendiendo esto, y mientras que estas luces no iban a ser para siempre, Él está diciendo: yo soy el eterno Dios, que soy la luz del mundo, y mi luz nunca se va a apagar. Y todo el mundo podía ver las luces que se encendían en unos candelabros de oro, encendiendo la ciudad. Y Jesús les dice: mi luz nunca se va a apagar. Como describe la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos, no había un solo patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz. Todos podían ver esas luces temporales brillando en la oscuridad de la noche. La fiesta finalmente iba a terminar, la luz iba a cesar, pero Jesús proclama con valentía ante todos: yo soy la luz eterna del mundo, que no perecerá jamás. Esto va más allá de los judíos, abarca a todo el mundo. La luz había llegado. Aún más, durante la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta se ofrecían sacrificios a diario, pero el último día había un sacrificio peculiar, ya que según el Talmud, que es la fuente principal de la ley y la teología judías, los sacrificios de este último día no eran para Israel, sino para las naciones del mundo. Interesante. Es difícil no ver las implicaciones de que Jesús anunciara en esta fiesta, en el último día, de que Él era la luz del mundo, justo al final de la fiesta de los tabernáculos, conectándolo todo. La gloria de la Shekinah de Dios, que es un término que no está en la Escritura, pero que se ha usado según la tradición para describir la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. Había abandonado el templo hace muchos años. Pero aquí Jesús resplandece radiante, proclamando desde el templo de nuevo y afirmando lo que dice Colosenses 1:15 y 16, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El cumplimiento de Isaías 9:2 se demuestra cuando Jesús afirma ser la luz exclusiva
anunciada anteriormente. El pueblo, dice citando a Isaías, que andaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de densas tinieblas, la luz resplandeció. Isaías había hablado de esto. Jesús había venido a traer luz, a traer salvación, a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento está lleno de imágenes de luz porque la luz apuntaba al Creador. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan al principio. La luz siempre es importante. Vemos luz en el relato de la creación. Vemos luz en el pacto abrámico. Vemos luz en la columna de fuego guiando al pueblo. Vemos hablar de luz cuando se habla de la salvación de Dios en el Salmo 27:1, 44:3 y otros. Y ahora, como vemos en Juan 8:12, Jesús se describe a sí mismo como la luz del mundo. Entonces, si Jesús es luz, si Él es Dios, si Él es el cumplimiento de las profecías, eso significa que Él es la fuente de nuestra salvación y esperanza. Entonces, Él merece toda mi vida, toda la gloria, toda la alabanza, porque sin Él todavía estaríamos en tinieblas. No es poca cosa esto. Pasemos ahora a la segunda respuesta a la revelación de Dios. La primera era contemplar a Dios y vimos dos instancias. Una es que debes creer en Él. La segunda es que debes adorarle, porque Él es la luz del mundo. Si tú no eres su hijo, si tú no estás caminando en la luz, lo que esto te obliga a hacer es cree en Él, arrepiéntete y cree y síguele. Y si tú ya eres hijo de Dios, te anima a adórale, agradécele, porque Él es la luz que te salvó, te sacó de la oscuridad y te ha pasado al reino de su amado Hijo. Pero en la segunda parte de este versículo 12 vemos otro componente, y es que esta luz del mundo debe ser seguida. Debemos seguir la luz del mundo. Jesús les habló otra vez, estoy repitiendo Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y luego añade, el que me sigue, y da dos consecuencias después que lo vamos a desglosar ahora, pero quiero enfocarme primero en la frase, el que me sigue, aquel que me sigue. Porque Jesús es la luz del mundo. Se espera de nosotros una reacción. No solo, ay, qué bonito que sea la luz. Ay, vamos a ver las luces. Como el 4 de julio que uno va a ver las luces. Qué bonitas. Ay, sí, qué bonito, media hora. Wow, wow, wow. Y todo el mundo, wow. Y pues todo lo que hay que reaccionar es con el wow, y ya. Pero no somos llamados a seguir esas luces. Seríamos tontos si siguiéramos esas luces porque nos quemaríamos. Pero Dios no quiere solo que digas, qué bonito mensaje. Qué bonito que Jesús sea la luz del mundo y cómo se conecta con la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Qué buenísimo. No. Se espera de nosotros una reacción. No solo contemplándolo y adorándolo, sino siguiéndolo. Jesús no solo da luz, no solo ilumina, sino que Jesús también guía. Y si guía, quiere decir que debemos seguirlo. Y seguirlo implica dejar todo atrás. La frase el que me sigue incluye una forma verbal en el griego que implica continuidad. No es el que me siguió, no es el que lo hizo una vez, sino el que se caracteriza por seguirme de continuo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto no es algo que ocurre una vez en la vida, no es cuando yo quiera, no es ocasionalmente, no es solo los domingos y ciertamente no es una simple identificación que puedo ir a adquirir a una oficina y que ando llevando, yo soy cristiano y por eso ando la Biblia debajo del ala. Esto significa que continúas siguiéndolo siempre. Esto significa que es algo continuo. Esto significa que seguir a Jesús es lo que tú eres. Eso te caracteriza. Es Él
es el que permanece. Es aquel que permanece en Él. Y la frase, el que me sigue, o más bien el que se caracteriza por seguir a Jesús, que sería una explicación que nos da una ilustración más acorde a lo que está tratando de decir Juan acá, tiene dos resultados naturales según el texto, si lo vemos. Así que si esto es lo que eres, si esto es lo que haces, el primer resultado tiene que ver con caminar en la luz. Es decir, necesitamos dejar que Jesús nos guíe. Y necesitamos huir de la oscuridad al mismo tiempo. Miren lo que dice versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Van de la mano. Van de la mano. El que me sigue no andarán en tinieblas. Y es que si sigues la luz, volver a la oscuridad no es una opción. Si Jesús es el que te guía, Él va a brillar de tal manera que caminarás constantemente delante de Él. Al mismo tiempo, debemos saber que caminar en la oscuridad no es una opción. En griego, realmente es como que esté diciendo no, no, no. A veces si a nuestros hijos les decimos no hagas eso, no, uno sube, no, 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 te dije que no, o lo que sea, una combinación. Juan está diciendo no, no, no. No existe tal cosa como un creyente que sigue a Jesús y camina en la oscuridad. De hecho, la construcción en griego de esa frase es la forma más contundente de negar algo en griego. Es la manera en que lo ponen, es la manera que es la prohibición más grande. Eso se pierde en la traducción, pero el griego realmente usa dos palabras que significan no. Realmente dice no, 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 que no hace sentido en el español, pero en griego sí. Son dos palabras consecutivas antes de mencionar el verbo, y es porque es una negación enfática, algo que niega la potencialidad, lo que significa que el seguidor se caracterizará por no estar en la oscuridad. Si tú me sigues, no vas a andar en la oscuridad. Es una imposibilidad, no debería pasar. No es la oscuridad lo que te caracteriza, sino todo lo contrario es lo que está diciendo. ¿No es acaso esto lo que menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9? Dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos pues como hijos de la luz, dice en el versículo 9, porque el fruto de la luz se encuentra en toda bondad, justicia y verdad. Eso significa que es imposible para un seguidor de Jesús andar en tinieblas. Sencillamente no sucede y no debería suceder. No hay tal cosa como un creyente carnal. Esto no está en la Biblia, es un invento humano para justificar. Esto no significa que no podemos pecar o que nunca pequemos. No, porque según Primera de Juan, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, somos mentirosos. No quiere decir que somos perfectos y que somos cuasi angelitos caminando ahí, pasamos y todo hasta huele mejor cuando pasamos. Pero no se supone, es el punto, que andemos en tinieblas como un hábito, como una costumbre, como una forma de vida. Mi forma de vida no es andar en tinieblas. Peco, fallo, sí, me levanto, pido perdón, me humillo delante de Él y le sigo. Eso nos recuerda el contraste entre el camino de los malvados y el camino de los justos en el Salmo 1. Cuando dice, bienaventurado aquel que está, ese árbol que está, no como los impíos, pero que está plantado junto a corrientes de agua, bebiendo de Él. ¿Estás viviendo el camino de los justos? ¿O estás viviendo el camino de los malvados? Si alguien pusiera un detective para seguirte, el detective llegaría a la conclusión que tú andas en las tinieblas o en la luz. Debemos asegurarnos de seguirlo a Él y no a este mundo, porque esta será una buena prueba. Por lo tanto, debemos alejarnos de la oscuridad
que este mundo nos ofrece. La proclamación de Jesús ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos, como hemos visto, lo cual nos ayuda a comprender mejor lo que aquí se dice. Y es que parte de lo que se celebraba en Sucot era el viaje de 40 años por el desierto después del Éxodo. Y conmemoraban cómo Dios proveyó para ellos y cómo Dios los protegió. Levíticos 23, 33 y 43 es cuando se describe dicha fiesta de parte de Dios. Y los dos últimos versículos dicen, vivirán en cabañas, por eso Sucot quiere decir cabañas, durante 7 días. Todos los israelitas nativos habitarán en cabañas. Todos eran supuestos a regresar a Jerusalén y habitar en cabañas. Para que sepan vuestras generaciones que hice habitar al pueblo de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y parte de esa protección que se celebraba en Sucot era lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, protegiéndolos y guiándolos a través de la columna de fuego de noche y la nube de día. Pero esta luz especial, esta columna de fuego no era común. Era la presencia especial de Dios en medio de ellos. Era la Shekinah, su gloria, guiándolos, cuidándolos y no dejándolos solos. No era simplemente una nube bonita, no era simplemente un fuego bonito. Era la gloria de Dios, la presencia personal de Dios estando con su pueblo. Ese símbolo de la presencia divina, esa luz extraordinaria les brindaba refugio, protección y dirección. Pero la gente tenía que seguirlo. Había ausencia de oscuridad y abundancia de luz si la gente lo seguía. Era claro, la columna va para allá y le seguimos. Pero si no, si ibas para el otro lado, solo había oscuridad. No hagamos lo que advierte Juan capítulo 3, versículo 19, y este es el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella, para que sus obras no sean expuestas. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús vieron la evidencia y decidieron que era falsa. No hagas esto. No pierdas tu vida. Dios puede haberte provisto la luz para que le sigas. Él ha dejado dirección para que le sigamos. Él quiere guiarte. Si eres de Él, Él quiere guiarte. Él quiere cuidarte. Pero, ¿lo estás siguiendo? ¿O acaso estás intentando vagar en la oscuridad, lejos de su dulce luz? Juan capítulo 12, versículo 35 dice que Jesús dijo, la luz está entre ustedes por un poco de tiempo más. Caminen, dice, mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en la oscuridad no sabe hacia dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Así que la manera de seguir a Jesús es andar en la luz, no vivir en la oscuridad. Y si tú me preguntas ahora, ¿pero cómo sigo a Jesús? Pues su palabra, dice el Salmo 119, 105, su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso Juan le describió como la palabra, como el verbo, porque la palabra es inspirada por Dios. Él inspiró, Él habló, ha dejado la palabra para que nos guiemos, para que andemos en sus pasos. Nuevamente la frase, el que me sigue, menciona otro resultado, que contrasta gramaticalmente con el primero. Miren, dice, sino que, porque dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos tener esperanza en la luz. Tengamos esperanza porque se te ha prometido luz y vida eterna si le sigues a Él. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido guiarte. Él ha prometido estar a tu lado si le sigues a Él.
si sigues a la luz. Si permaneces en Él, si sigues su guía, si sigues su dirección, su cuidado, si tomas su protección y su provisión. Como lo expresa un comentarista, la existencia perpetua en la luz se ofrece a quien sigue continuamente a Jesús. Aquel que le sigue continuamente se ofrece una existencia perpetua en la luz. El futuro utilizado en esta última oración es directo. Dice, sigue a Jesús y nunca dejarás de tener vida eterna. Síguelo, camina, sigue su dirección, sigue sus pisadas. Hay una gran esperanza escatológica al final del versículo 12. Primero, nuestra fe se hará visible. Un día nuestra salvación se va a completar. Vamos a ser completamente redimidos. Él perfeccionará su obra en nosotros. La frase, pero tendrán luz de la vida, señala que Jesús nos recordó que Él vino al mundo como luz, como dice Juan 12:46, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y eso es definitivo. Aquel que cree en Él no puede permanecer en tinieblas. Sin embargo, esa creencia, ese creer en Él no es estático, no es levantar la mano ni sentir mariposas en el estómago, sino permanecer en Él, seguir creyendo en Él, no vivir en tinieblas, sino en la luz. Y sin embargo, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que fue todo Él, que fue Él el que nos sostuvo, que fue Él el que nos guardó, que fue Él el que nos protegió, sin quitarnos de una manera que no nos quite la responsabilidad de permanecer en Él. Qué alegría tener presente Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos. Si dependiera solo de nosotros, ya nos hubiésemos perdido, ya hubiésemos dejado de seguirle. No obstante, somos llamados a continuar siguiéndole. En segundo lugar, también hay esperanza porque existe una sensación de liberación del juicio final prometido por Dios. Ya que dice en Juan 5:29 que todos los que están en los sepulcros saldrán si han obrado bien a la resurrección de la vida, pero si no, a la resurrección de juicio. Juan 12:48 dice también que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene un juez. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Si tú no crees, todo lo que hemos aprendido, todo lo que has escuchado, todo esto te hace responsable y no habrá excusa. Si tú ya conoces todo esto, no tienes excusa. Debes creer y seguirle, debes andar porque constantemente su palabra te va a acusar. Tuviste la oportunidad de creer y no la tomaste. Finalmente, en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios se designa a menudo como el día de las tinieblas. La oscuridad también tiene que ver con el juicio de Dios. En Amós 5:18-20 dice, ay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Por qué desean el día del Señor? Es oscuridad y no luz. ¿No es el día del Señor oscuridad y no luz y tinieblas sin resplandor? Joel 2:2 dice, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densas tinieblas. Como la negrura se extiende sobre los montes, un pueblo grande y poderoso. Nunca antes hubo uno como él, ni lo habrá después de ellos, a través de los años de todas las generaciones. Sofonías 1:15, hablando del juicio de Dios por venir, dice también, un día de ira será aquel día, un día de angustia y desolación, un día de ruina y desolación, un día de tinieblas y de oscuridad. Nótese, esa oscuridad que Él trae como juicio, un día de nubes y densas tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en la luz, porque Jesús es la luz, y Él está a punto de traer oscuridad en juicio sobre este mundo, entonces nos regocijamos,
de que siendo Jesús la luz y nosotros perteneciendo a la luz, Él nos va a librar de los juicios del día del Señor. Porque es para las naciones que no creyeron, es para todos aquellos que le siguieron, que decidieron no seguirle, es para todos aquellos que son enemigos de Dios, porque no hay puntos medios. O eres amigo de Dios, quiere decir que le sigues, o estás en contra de Dios. Esta era la expectativa cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos también. Se regocijaban por la cosecha anterior, pero anhelaban la cosecha futura, cuando todas las naciones se reúnan, lo adoren, y cuando Él reine sobre esta tierra, como afirma Zacarías capítulo 14. El versículo 8 de Zacarías 14 dice que siempre habrá luz en su reino, ese reino por venir en esta tierra. El versículo 9 dice que Él reinará sobre toda la tierra. Y el versículo 16 dice, miren, entonces todos los sobrevivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para, oh sorpresa, celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese día se completará el ciclo. Cuando Jesús estaba anunciando que Él era la luz del mundo en el último día de la fiesta de los tabernáculos, estaba hablando mucho más que Él brilla. Estaba hablando de cumplimientos en el futuro también. Estaba hablando de que Él había traído luz. Estaba hablando de que Él seguía queriendo estar con su pueblo. Seguía hablando de que Él quería seguirles guiando. Y antes de terminar, permítame dejarles algo en que pensar para que puedan obedecer lo que el Señor nos ha dicho. 1, si no perteneces a Jesús y estás escuchando esto, clama a Él por salvación. Cree en Él como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntate y pídele que quieres ser salvo. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, incluido Juan 8:12 que leímos, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Hoy puede ser el día en que rindas tu vida al Señor. Confiesa tu pecado y tu necesidad de salvación. Deja atrás la oscuridad que te rodea y vuélvete a Él. Número 2, si perteneces a Jesús, pero hoy te encuentras con pecados sin arrepentir, te encuentras con pecados sin confesar, arrepiéntete. Que esto no se vuelva callo, que esto no se vuelva un punto de no retorno, que hoy mismo puedas arrepentirte y pedir perdón al Señor y decir, quiero andar en la luz. Quien sigue constantemente a Jesús como estilo de vida, como modelo de vida, camina en la luz y no en la oscuridad. Es guiado por Jesús a través de su palabra y permanece en Él. Número 3, sigue a Jesús. Síguelo. Síguelo con todas tus fuerzas. Pon tu mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. No sigas al mundo ni a sus deseos. Sigue a Jesús. Entrégate a Jesús a donde quiera que Él te guíe. Sigue su palabra sin dudarlo. No hay un camino mejor. De hecho, es el único camino. Número 4. Brilla. 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 Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, hablando a sus discípulos. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, lleva la luz de Jesús a tu alrededor. Refléjalo siempre, cueste lo que cueste. Deja que Él se glorifique en todo. No dejes de compartir las buenas nuevas de salvación y haz brillar la luz de Jesús en todo lo que hagas. 5. Ten esperanza en tu salvación y tu liberación final. Seguimos morando en este cuerpo mortal que se duele, que se quema, que se cansa. Seguimos siendo afectados por el pecado, pero un día no habrá más lágrimas, no habrá más dolor y no habrá más pecado. Estaremos con Él para siempre y Él nos protegerá del tiempo de ira que viene sobre este mundo y sobre sus enemigos. 6 y último, no importa cuáles sean tus problemas, Jesús brilla por encima de todo.
Confía en Él en todo y para todo. Deja que Él te guíe y síguelo. Nada es tan oscuro para que su luz no pueda renovar. No hay nada tan oscuro que Jesús no pueda cambiar. No hay nada tan oscuro que Jesús no pueda alumbrar. Solo confía y obedece. Ríndete. Ven ante Él hoy y entrégale tus ansiedades. Porque como en la columna de fuego, Él está contigo en todo momento, cuidándote, guiándote y protegiéndote. No temas. Joan Mackenzie, una joven empleada de Shell Oil que vivía cerca de los muelles de Londres, compartió un vívido recuerdo del Blitz. Durante un intenso bombardeo nocturno en septiembre de 1940, ella y sus colegas se refugiaron en un sótano. Con la ciudad a oscuras y las bombas cayendo, encendieron una vela para consolarse en el refugio, sumido en la oscuridad. El tenue resplandor de la vela, parpadeando entre el sonido de las explosiones, se convirtió en un símbolo de esperanza. Mackenzie señaló que a pesar del terror, la luz compartida fomentaba un sentido de unidad, ya que la gente caminaba y cantaba historias para animarse los unos a los otros. Más tarde ella reflexionó: los años de guerra unieron a la gente, destacando cómo esa pequeña luz en la oscuridad reflejaba su resiliencia. Estas historias de la historia humana, estos relatos de la historia humana son extraordinarias y nos estimulan, son buenas ilustraciones, pero nunca como Dios mismo trayendo luz para hacerlo todo nuevo. Jesús es la luz y brilla en la oscuridad y en el caos. Jesús es la luz que nos guía a pastos verdes, cuidándonos y protegiéndonos como un buen pastor. Jesús es la luz que a través de su palabra nos enseña cómo y a dónde caminar para evitar tropiezos. Jesús es la luz que trae alegría como en la fiesta de los tabernáculos y podemos regocijarnos en Él en medio de las dificultades y el sufrimiento. Jesús es la luz que da vida eterna. Juan 1:5 dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Oremos. Les invito a ponerse en pie y vamos a terminar cantando.